Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a analizar a fondo una serie de eventos que han sacudido el mundo en este nuevo año. Sí, es realmente un comienzo de año turbulento. Un ataque terrorista en Nueva Orleans, una explosión misteriosa en Las Vegas y, por supuesto, la situación en Gaza que parece estar empeorando cada día. Todo esto, por supuesto, en un contexto geopolítico cada vez más tenso. Exacto, es como si estuviéramos viendo las piezas de un rompecabezas global que se mueven rápidamente y no siempre en la dirección correcta. Nuestra misión hoy es intentar comprender qué sucedió, por qué es importante y qué podría significar para el futuro. Un gran desafío, sin duda. Pero creo que si analizamos cuidadosamente la información, podemos empezar a vislumbrar algunas respuestas. Comencemos con el ataque en Nueva Orleans. No se trata de una simple tragedia de Año Nuevo. Estamos hablando de un acto de violencia premeditado. Una camioneta que remete contra una multitud que celebraba el Año Nuevo, resultando en 15 víctimas fatales. Una tragedia terrible, sin duda. Y lo que lo hace aún más inquietante es que el atacante, Samuddin Jabbar, tenía explosivos y armamento pesado en su vehículo. Además, se encontró una bandera de ISIS en la escena. Es un recordatorio escalofriante de que el terrorismo sigue siendo una amenaza real en el mundo actual. Sí, y este ataque en particular nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo un ciudadano estadounidense, un ex soldado, se radicalizó hasta el punto de cometer un acto tan atroz? El FBI cree que Jabbar podría no haber actuado solo, lo que complica aún más la investigación. Cierto. Y esto nos lleva a la creciente tendencia del uso de vehículos como armas en ataques terroristas, algo que lamentablemente también hemos visto en Europa en los últimos años. Apuntar a eventos multitudinarios, festividades, es una estrategia horrible, diseñada para maximizar el miedo y las víctimas. Y el hallazgo de los explosivos en la camioneta sugiere que el plan podría haber sido aún más devastador. Exactamente. Esto habla de un nivel de premeditación y planificación realmente preocupante. No fue un acto impulsivo, sino un ataque calculado. Comprender las motivaciones detrás de la radicalización es fundamental si queremos prevenir futuras tragedias. Es cierto. ¿Y qué sabemos sobre las posibles motivaciones de Jabbar? ¿Qué lo llevó a este camino de extremismo? Bueno, aún es pronto para saberlo con certeza. El FBI está investigando su pasado, sus conexiones, su actividad en línea. Sabemos que la propaganda extremista en línea juega un papel importante en la radicalización, pero también hay otros factores a considerar. Como el aislamiento social, las experiencias personales, la influencia de grupos extremistas. Exactamente. Es un fenómeno complejo con múltiples causas y cada caso debe ser analizado en detalle. Ahora bien, la misma noche del ataque en Nueva Orleans ocurre otro incidente, esta vez en Las Vegas, donde una Cybertruck de Tesla explotó frente al Hotel Trump. Sí, un suceso extraño, sin duda. Los detalles aún son confusos. No sabemos si fue un accidente o un acto deliberado, pero la coincidencia es, como mínimo, llamativa. La sincronización es ciertamente peculiar. Dos incidentes, ambos con alguna conexión con Trump, unió directamente, y al otro a través del apoyo de Elon Musk ocurriendo con pocas horas de diferencia. Es como sacado de un guión de película, ¿no crees? Cierto. Pero por supuesto debemos ser cautelosos antes de sacar conclusiones precipitadas. Debemos esperar a la investigación oficial antes de especular sobre posibles conexiones. Absolutamente. La prudencia es clave en este tipo de situaciones. Sin duda. Si bien la coincidencia temporal es intrigante, es fundamental separar la especulación de los hechos. De acuerdo. Y ahora, para añadir otra capa de complejidad a este panorama, trasladémonos al contexto geopolítico más amplio, en particular al conflicto en curso entre Israel y Hamas. La situación parece estar escalando, con graves pérdidas en ambos bandos. Sí, lamentablemente la violencia se ha intensificado en los últimos días. Se ha informado que el jefe de policía de Hamas, Mahmoud Sadah, y su ayudante murieron en un ataque aéreo israelí en Gaza. Este ataque también cobró la vida de otras 11 personas, incluyendo mujeres y niños. Una tragedia más en este conflicto que parece no tener fin. Y para entender la magnitud de la crisis, es importante mencionar que la cifra de muertos en Gaza desde el 7 de octubre ha alcanzado la asombrosa cifra de 45.581, con más de 108.000 heridos, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Son cifras devastadoras. Y lo que es aún más preocupante es que se han reportado 5 masacres en Gaza solo en las últimas 24 horas. La situación es extremadamente volátil y es difícil vislumbrar un camino claro hacia la paz. La desconfianza entre Israel y Hamas es profunda y las posiciones de ambos bandos parecen irreconciliables. Y para añadir más tensión a este escenario ya complicado, Irán ha convocado al embajador saudí tras la ejecución de 6 ciudadanos iraníes por tráfico de drogas. Sí, es una acción diplomática significativa que refleja las ya tensas relaciones entre Irán y Arabia Saudita, dos potencias regionales con intereses divergentes en la región.
Entonces, tenemos un conflicto en Gaza que se está saliendo de control, tensiones entre Irán y Arabia Saudita que alcanzan un punto crítico y como telón de fondo, estos impactantes incidentes en los Estados Unidos. Un panorama bastante sombrío para comenzar el año. Sin duda. Y todo esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo damos sentido a todo esto? ¿Cómo conectamos estos puntos sin perdernos en el ruido? Buena pregunta. Creo que lo primero es reconocer que estamos tratando con problemas complejos con profundas raíces históricas. No hay soluciones fáciles ni respuestas simples. Claro. No es como si pudiéramos chasquear los dedos y hacer que todo se arregle de repente. Exacto. Pero entender el contexto histórico y las diferentes perspectivas de los actores involucrados puede ayudarnos a comprender mejor las complejas dinámicas en juego. Y también es crucial ser conscientes de la información que consumimos, ¿verdad? Absolutamente. Vivimos en una era en la que la información puede ser utilizada como un arma, donde las narrativas se elaboran cuidadosamente para influir en la opinión pública. Entonces, ¿cómo navegamos por este panorama como individuos? ¿Cómo distinguimos la verdad de la propaganda? Esa es la pregunta de millón. Creo que el pensamiento crítico es más importante ahora que nunca. Cuestionar las fuentes, considerar diferentes perspectivas, desconfiar de las explicaciones simplistas, todas estas son habilidades esenciales en el mundo actual. Es como si tuviéramos que convertirnos en nuestros propios verificadores de hechos. En cierto modo, sí. Desarrollar un sano escepticismo es fundamental, pero sin caer en la trampa del cinismo. Es un equilibrio delicado. Sin duda. Pero es crucial si queremos ser ciudadanos informados, capaces de participar en debates significativos sobre los desafíos que enfrentamos como comunidad global. Totalmente de acuerdo. Y hablando de debates significativos, hay algo que me ha estado rondando la cabeza desde que comenzamos a hablar del ataque de Nueva Orleans. Hemos hablado mucho de las posibles motivaciones del atacante, pero ¿qué hay de las víctimas? ¿Quiénes eran esas personas cuyas vidas se truncaron trágicamente? Una pregunta importante. Es fácil dejarse llevar por las discusiones políticas e ideológicas, pero no debemos olvidar nunca el costo humano de estos eventos. Exacto. Cada una de esas 15 víctimas tenía una historia, una vida llena de esperanzas y sueños, relaciones que se rompieron en un instante. Su pérdida es una tragedia que va más allá de cualquier agenda política. Totalmente de acuerdo. Y es un recordatorio de que estos eventos no son solo conceptos abstractos que discutimos en el vacío. Tienen consecuencias reales y tangibles para personas reales. Es cierto, y aunque tal vez nunca comprendamos del todo los motivos de estos actos de violencia sin sentido, se lo debemos a las víctimas recordarlas, honrar su memoria y trabajar por un mundo donde estas tragedias sean menos probables. Bien dicho. Un mundo donde la paz y la comprensión prevalezcan sobre el odio y la violencia. Ese es el objetivo final, sin duda. Es un objetivo noble, sin duda. Y hablando de nobleza, creo que es importante destacar las reacciones internacionales al ataque en Nueva Orleans. Me refiero específicamente a la condena unánime por parte de líderes de países con mayorías musulmanas. Sí, es cierto, eso me llamó la atención también. Es un mensaje poderoso, ¿no crees? Sin duda. Demuestra que el terrorismo no es un problema exclusivo de una religión o cultura. Exactamente. Es un problema global que requiere una respuesta global. Mencionaste la condena por parte de líderes musulmanes. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Claro. El Papa Francisco, por ejemplo, expresó su profundo dolor por las víctimas. Y varios líderes árabes, incluyendo a Qatar, Arabia Saudita y Egipto, junto con la Liga Islámica, condenaron enérgicamente el ataque. Y todos ellos reafirmaron su rechazo a la violencia y el extremismo en todas sus formas. Exacto. Es crucial destacar estas voces, ya que contrarrestan la narrativa extremista que busca dividir al mundo en bandos irreconciliables. Es un recordatorio de que hay personas de buena voluntad en todas partes trabajando por un mundo más pacífico y justo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de reacciones, ¿qué podemos decir de la explosión de la Cybertruck? Imagino que las opiniones deben estar bastante divididas, dada la figura de Elon Musk y su conexión con Trump. Por supuesto. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un campo de batalla donde se lanzan todo tipo de especulaciones y acusaciones. ¿Algún ejemplo? Bueno, algunos apuntan a un posible atentado contra Trump, mientras que otros lo atribuyen a un simple fallo técnico del vehículo. Y como aún no hay información oficial concluyente. Exacto. Cualquier afirmación en este momento es pura especulación. Tendremos que esperar a que la investigación avance para tener una idea más clara de lo que realmente sucedió. Sin duda, la paciencia es una virtud, especialmente en estos tiempos de información instantánea y rumores desenfrenados. Cierto. Y hablando de información,
¿Qué nos puedes contar sobre las reacciones a la escalada de violencia entre Israel y Hamas? Bueno, como era de esperar, la comunidad internacional está dividida. Algunos países, principalmente aliados de Israel, condenan las acciones de Hamas y respaldan el derecho de Israel a defenderse. Entiendo. ¿Y qué hay del otro lado? Bueno, muchos países y organizaciones humanitarias expresan su profunda preocupación por el alto número de víctimas civiles en Gaza. Y entiendo que también ha habido llamadas a un alto el fuego inmediato. Por supuesto. Numerosas voces instan a ambas partes a detener la violencia y a reanudar las negociaciones de paz. Es una situación realmente trágica, con un costo humano incalculable. Sin duda. Y es un recordatorio de que la violencia nunca es la solución y que el diálogo y la diplomacia son los únicos caminos hacia una paz duradera. Y hablando de paz, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué escenarios o tendencias deberíamos tener en cuenta? Bueno, hacer predicciones en el mundo actual es como lanzar una moneda al aire, pero podemos intentar identificar algunas tendencias clave. Adelante. En cuanto al terrorismo, lamentablemente, la amenaza persiste. Es probable que veamos nuevos intentos de ataques, especialmente en fechas simbólicas o eventos multitudinarios. ¿Y qué hay del conflicto en Gaza? Ahí la situación es aún más complicada. No se vislumbra una solución a corto plazo. La escalada de violencia podría continuar, con un alto costo humano y un impacto devastador en la región. ¿Y qué papel podría jugar la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de presionar a ambas partes para que busquen una solución pacífica. Y al mismo tiempo, es crucial proteger a la población civil que está sufriendo las consecuencias de este conflicto. De acuerdo. Y por último, volviendo a la explosión de la Cybertruck, ¿qué implicaciones podría tener este incidente, dependiendo de si se confirma como un accidente o un atentado? Si se tratara de un accidente, podría generar dudas sobre la seguridad de los vehículos eléctricos, lo que, a su vez, podría afectar la imagen de Tesla y de la industria en general. Y si fuera un atentado, las consecuencias serían aún mayores. Exacto. Confirmaría la vulnerabilidad de figuras públicas como Elon Musk o el propio Trump, lo que aumentaría la tensión y la polarización en un clima político ya de por sí bastante agitado. En resumen, un panorama complejo y lleno de incertidumbres. Sin duda. Pero creo que la clave está en mantenernos informados, analizar la información con ojo crítico y fomentar el diálogo constructivo. Totalmente de acuerdo. La búsqueda de la verdad, el respeto a la diversidad de opiniones y la empatía son fundamentales para navegar por estos tiempos turbulentos. Bien dicho. Y creo que con esa reflexión es un buen momento para hacer una pausa y recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos analizado 3 eventos aparentemente dispares, pero que al profundizar revelan conexiones con temas más amplios. Es cierto. El terrorismo, la geopolítica, la complejidad del mundo actual. ¿Qué te parece si repasamos las ideas clave antes de adentrarnos en la última parte de nuestra inversión? Me parece una excelente idea. Empezando por el ataque en Nueva Orleans, hemos visto cómo el terrorismo sigue siendo una amenaza real y cómo la radicalización puede ocurrir incluso en sociedades aparentemente integradas. Sí, y la investigación sobre este ataque continúa. Será crucial comprender las motivaciones y posibles conexiones del atacante para prevenir futuras tragedias. Y por supuesto, no podemos olvidar el costo humano de este acto de violencia. Las Quincy's víctimas y sus familias merecen justicia y nuestro recuerdo. Pasando al incidente de la Cybertruck, aún reina la incertidumbre sobre si se trató de un accidente o un acto deliberado. Cierto. La investigación sigue en curso y la evidencia física será clave para determinar la naturaleza de la explosión. Mientras tanto, es importante ser cautelosos con la especulación y esperar a que las autoridades presenten sus conclusiones. De acuerdo. Y finalmente, hemos explorado el conflicto entre Israel y Hamas. Un conflicto con profundas raíces históricas y una complejidad geopolítica que desafía cualquier solución fácil. Es un conflicto con múltiples capas, donde las dimensiones históricas, religiosas, políticas y geopolíticas se entrecruzan, creando una situación extremadamente compleja y volátil. Y en medio de esta complejidad, ¿qué esperanza hay para la paz? Esa es la pregunta del millón. Para que haya una paz duradera, se necesitaría un cambio fundamental en las actitudes y percepciones de ambos lados. ¿Un cambio en qué sentido? Un reconocimiento mutuo de la legitimidad de las aspiraciones del otro, un compromiso con la no violencia y la disposición a hacer concesiones dolorosas. Suena difícil de lograr. Sin duda. En el clima actual de desconfianza y hostilidad, ese escenario parece, por desgracia, muy lejano. Es desalentador. Pero mientras haya personas que trabajen por la paz, por pequeña que sea la esperanza, debemos aferrarnos a ella. Coincido contigo. La búsqueda de la paz, por difícil que sea, debe ser siempre nuestro objetivo final. Y hablando de objetivos, creo que es un buen momento para tomar un respiro y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece perfecto.
En la última parte de nuestra inmersión exploraremos las reacciones a estos eventos, analizaremos las implicaciones para el futuro y, como siempre, te dejaremos con algunas preguntas para reflexionar. No te vayas, que volvemos enseguida. Y volvemos a nuestra inmersión profunda, repasando las reacciones globales a los eventos que hemos estado analizando. Exacto. Y creo que es importante comenzar destacando la respuesta al ataque en Nueva Orleans. En particular, me refiero a la condena unánime por parte de líderes mundiales, incluyendo, y esto es crucial, a países con mayorías musulmanas. Sí, eso es algo que realmente me impactó. Es un mensaje muy poderoso, ¿no crees? Sin duda, demuestra que el terrorismo no respeta fronteras, religiones o ideologías. Exacto. Y que la gran mayoría de los musulmanes rechazan la violencia y el extremismo. Totalmente. Recuerdo que el Papa Francisco expresó su profundo dolor por las víctimas. Y también varios líderes árabes, como los de Qatar, Arabia Saudita, Egipto, junto con la Liga Islámica, condenaron el ataque. Cierto. Y todos ellos reafirmaron su compromiso con la paz y la tolerancia. Un mensaje importante en estos tiempos de tanta división y polarización. Y hablando de divisiones, ¿qué podemos decir de las reacciones a la explosión de la Cybertruck? Imagino que las opiniones deben estar bastante polarizadas, dada la figura de Elon Musk y su conexión con Trump. Por supuesto. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de especulaciones y acusaciones. Algunos apuntan a un posible atentado contra Trump, mientras que otros lo atribuyen a un simple fallo técnico del vehículo. Y claro, como aún no hay información oficial concluyente. Exacto. Cualquier afirmación en este momento es pura especulación. Tendremos que esperar a que la investigación avance para tener una idea más clara de lo que realmente sucedió. Paciencia, entonces. Mientras tanto, ¿qué nos puedes contar sobre las reacciones internacionales a la escalada de violencia entre Israel y Hamas? Bueno, la respuesta internacional ha sido, como era de esperar, dividida. Algunos países, principalmente aliados de Israel, condenan las acciones de Hamas y respaldan el derecho de Israel a defenderse. Entiendo. ¿Y qué hay del otro lado? Muchos países y organizaciones humanitarias han expresado su profunda preocupación por el alto número de víctimas civiles en Gaza. Han hecho un llamado al alto el fuego inmediato y a la reanudación de las negociaciones de paz. Es una situación extremadamente compleja y volátil. Y por supuesto, no podemos olvidar el inmenso sufrimiento humano que este conflicto está causando. Y ahora, mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar en los próximos días, semanas, meses? ¿Qué tendencias o posibles escenarios deberíamos tener en cuenta? Es difícil hacer predicciones precisas en un mundo tan cambiante como el nuestro, pero podemos intentar identificar algunas tendencias clave. En cuanto al terrorismo, lamentablemente, la amenaza persiste. Es probable que veamos nuevos intentos de ataques, especialmente en fechas simbólicas o eventos multitudinarios. Y relacionado al conflicto en Gaza. Ahí la situación es aún más complicada. No se vislumbra una solución a corto plazo. La escalada de violencia podría continuar, con un alto costo humano y un impacto devastador en la región. Y por último, volviendo a la explosión de la Cybertruck, las implicaciones de este incidente dependerán en gran medida de si se confirma como un accidente o un atentado. Si fuera un atentado, las consecuencias serían enormes, ¿verdad? Sin duda. Confirmaría la vulnerabilidad de figuras públicas como Elon Musk o el propio Trump, lo que aumentaría la tensión y la polarización en un clima político ya de por sí bastante agitado. Si se tratara de un accidente, podría generar dudas sobre la seguridad de los vehículos eléctricos, lo que a su vez podría afectar la imagen de Tesla y de la industria en general. Bueno, como hemos visto, el panorama es complejo y lleno de incertidumbres, pero como siempre, la clave está en mantenernos informados, analizar la información con ojo crítico y fomentar el diálogo constructivo. Totalmente de acuerdo. La búsqueda de la verdad, el respeto a la diversidad de opiniones y la empatía son fundamentales para navegar estos tiempos turbulentos. Y con esa reflexión final, llegamos al final de nuestra inmersión. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la complejidad del mundo actual. Recuerda, mantente informado, cuestiona, reflexiona y no pierdas la esperanza en un futuro mejor.